conversar con el ministro de Economía, Axel Kicillof. Por lo menos dos temas nos importan. Uno tiene que ver con Brasil, un acuerdo, entiendo, valiosísimo, y el otro tiene que ver con Washington y lo que allí se está llevando a cabo. Ministro, buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, Víctor Hugo. Me dijeron que están en el aeropuerto esperando para viajar. Estamos rumbo al aeropuerto, sí. Por eso me escuchan casi telefónicamente. Bueno. Ministro, este acuerdo con Brasil, ya que estoy justamente aquí en este país que espera el campeonato del mundo, llega en un momento muy especial, es un golazo. Y la verdad es que tuvimos un amistoso con Brasil ayer y fue empate, digamos, porque hacía realmente mucho tiempo que en temas del sector automotriz veníamos negociando por cuestiones que yo sé que preocupan coyunturales, las suspensiones, todo el estado actual y coyuntural de la industria automotriz argentina y brasileña, y por otro lado por cuestiones estructurales y de más largo plazo. Ayer fue un día realmente muy satisfactorio en estos términos porque por decisión de la presidenta Dilma y la presidenta Cristina se logró llegar a un acuerdo tremendamente importante con Brasil, primero porque fue entre los dos gobiernos, pero también participaron y firmaron documentos la Cámara Argentina que nuclea a las productoras de autos, la de Brasil que nuclea a la productora de autos y los dos sectores autopartistas. Llegáramos a un acuerdo público y privado para que en el corto plazo lo que nos pusimos de acuerdo, argentinos y brasileños, privados y estados, es que en ambos países se mantenga, incluso se amplíe con respecto a lo que viene pasando estos meses, la cuota de autos argentinos que se venden en Brasil y de autos brasileños que se venden en Argentina. O sea, la participación es de mercado. Este acuerdo es muy importante porque fíjese que estamos hablando con un sector privado que no son ni más ni menos ni otros que las grandes automotrices mundiales. Ninguna de estas empresas es una empresa brasileña o argentina. Son la Ford, la Fiat, General Motors, y Renault, Peugeot, que son empresas mundiales que tienen operaciones en Argentina y en Brasil, que las tienen muy integradas. Pero lo que nosotros conseguimos con el gobierno brasileño es que nos aseguren que de los autos que se venden en Brasil, de todas estas compañías, una parte sean argentinos, porque esto estaba cayendo, y que de los autos que se venden en Argentina, una parte sea brasileña. Esto le da muchísima estabilidad a uno de los factores que determinó el problema que está sufriendo la industria automotriz argentina, que es que cayeron las ventas a Brasil, en parte porque se redujo el mercado brasileño, pero se redujo todavía en más la participación de autos argentinos que se venden en Brasil. Entonces esto es directamente un incremento en la demanda para las fábricas que existen en la Argentina. Lo aprovecho, ministro Kicillof, 2 minutos más para hablar de lo que está sucediendo en Washington. ¿A qué hora piensa que va a tener alguna llamada y qué espera de la misma? En principio esto se hace público el lunes, o sea que recién lunes a la mañana sabremos cuál es la decisión que se está discutiendo ahora en este momento en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que no, hoy no va a haber novedades, hoy es el día de discusión, pero no es el día de difusión del resultado. Ahí lo que vamos a saber concretamente es si le da lugar o no la Corte Suprema norteamericana a la apelación que hizo el gobierno argentino de lo que ya resolvió el juez Griesa en primera instancia, que lo ratificó el segundo circuito, o sea, lo que sería la Cámara de Apelaciones, y que ahora está apelado por Argentina y le hemos pedido que resuelva la cuestión a la Corte Suprema. ¿Por qué le pedimos que resuelva la cuestión? Puesta en 2 palabras, porque el juez Griesa le dio la razón a los fondos buitres. Y nosotros lo que decimos es que este no es solamente un problema entre Argentina y los fondos buitres. Este es un problema que atañe al sector financiero internacional. Digamos, es un problema, lo que nosotros decimos, del sistema financiero. ¿Por qué? Porque si un juez en Nueva York le da razón a los buitres, quiere decir que esos bonos, que nosotros llamamos a estos fondos buitres porque son fondos que han ido a comprar los títulos de Argentina después de los canjes, cuando no valían nada, por 30 centavos de dólar. Y ahora están pidiendo $1.80 por cada uno de esos títulos, es decir, una ganancia del 1800%.
y no eran compradores de buena fe que tenían los títulos que en 2001, por causas que todos conocemos, pero que tienen que ver con otros gobiernos y otras políticas, eran títulos que tenían tasas desmesuradas y una deuda infinita, que cayeron en default en 2001 con la crisis del neoliberalismo en la Argentina, y nosotros los reestructuramos y le ofrecimos a todos los que tenían deuda argentina pagársela, y fue aceptado por 93% de los que tenían la deuda argentina, pero quedaron 7% afuera, y parte de esos títulos lo compraron estudios de abogados y fondos de inversión que apuestan al default de los países para conseguir una ganancia extraordinaria. Y el juez Griesa lo que falló es que se le pague todo lo que reclaman, con una visión, entendemos nosotros, muy estrecha del problema, porque toma como si esto fuera una deuda entre dos privados, pero no, de un lado están los fondos buitres y del otro lado un Estado soberano como la Argentina. Y nosotros decimos que si le tuviéramos que pagar esto, y tuviéramos que pagar este reclamo, tal como lo dijo Griesa, es pagar 15.000 millones de dólares. Y la verdad es que si uno lo compara con las reservas argentinas, si uno lo compara con todo grado de razonabilidad, esto no es razonable. Entonces lo que estamos pidiéndole a la Corte Suprema es que tome el caso y lo evalúe como lo que es un problema de la legislación mundial para los casos de default. Por eso también el Fondo Monetario Internacional, el Estado norteamericano, el Poder Ejecutivo norteamericano, es decir, hay el gobierno de Brasil, el gobierno de Francia, es decir, ha habido muchos interesados, el gobierno de México, diciéndole a la Corte Suprema, no señores, esto no es un problema entre un fondo, como es el caso de Helio, TMNL, estos pequeños fondos que se dedican a quebrar países, y la Argentina por una casualidad, sino que es un problema de las reestructuraciones de deuda soberanas en el mundo, donde no puede ser que si 93% de los que tenían los títulos aceptan, un 7% ponga en riesgo todo el acuerdo. Y no es un 7%, es mucho más pequeño lo que está accionando judicialmente. Daniel, algo más para el ministro, le dejo un saludo muy cordial a Axel Kicillof. Víctor Hugo, a mí me encantaría comentarle un poco dos cuestiones más que fueron invisibilizadas por la prensa dominante, ¿no? Que una es la cuestión de la regulación de las tasas de interés para los consumidores, ¿no? Para los préstamos personales. Y la segunda es lo del Procrear. Ayer o anteayer, 137.000 beneficiarios de créditos Procrear en la Argentina con tasas razonables. O sea, lo que demostramos es que se puede construir casas con créditos, cosa que entre el sector financiero argentino, los bancos, las financieras, nos habían convencido que era imposible. Ya hay 33.000 casas terminadas por el Procrear, 113.000 en curso y ayer 137.000 ganadores más, que son beneficiarios que tienen que hoy iniciar los trámites para conseguir su crédito. Ministro, Daniel López lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Gracias, Víctor Hugo, y me despido, no sé si me escucha. Sí, nos queda un minuto para el top, las noticias. ¿Usted va a poder continuar un minuto y medio de noticias, Adelante, 2 minutos, y después, bueno, en este minuto que nos queda, le pregunto por los precios que tanto interesan a la población, ¿cómo ve la evolución? Precios cuidados, nuevo índice, ¿la inflación está más calma ahora que a principios de año? Mira, guiémonos primero por el bochinche que ponen las llamadas consultoras privadas. Hoy a la mañana, mira, yo caí en una trampa porque hablé con Reinaldo Sietecasa y me dijo, el índice Congreso dio 2,2%. Voy a hacer dos comentarios con respecto a eso. El primero es que hace 3 meses daba 6% de inflación mensual y ahora 2,2%. O sea que según el índice Congreso cayó a 1/3 el aumento de los precios del último mes con respecto a lo que era en enero. Eso es todo un dato, aún para la falta total de rigurosidad que tiene ese índice. Y segunda trampa en la que caí es que lo llaman índice Congreso. Eso no es un índice oficial del Congreso, ese es un índice opositor, el índice de la oposición, porque no es ni formal del Congreso, ni menos todavía tiene una metodología que alguien conozca, o sea que el índice opositor dio 2,2%. Yo todavía no conozco el valor, lo vamos a anunciar mañana con la gente del INDEC. Lo que sí digo es que si sigue la trayectoria del índice opositor que era 6 y ahora es 2, el nuestro fue 3,7,
si sigue esa trayectoria, pero no puedo hacer ni la cuenta porque sé el poco rigor y lo politizado que está el índice de la oposición. Lo que sí tengo para decir en positivo es que efectivamente nosotros observamos una desaceleración de los precios de ese enero y ese febrero, donde hubo incrementos de precios, que no es que neguemos, todo lo contrario, me dicen niegan la inflación, niegan los aumentos de precios. Nos pasamos peleando a capa y espada contra los abusos de los privados, ya sean supermercados, ya sean empresas de construcción, ya sean empresas que producen acero, sectores concentrados, para que con precios cuidados y otros tantos programas, ahora estamos discutiendo con el sector automotriz si es razonable o no los aumentos de los precios. O sea que el gobierno está en una tarea acompañado y hemos recibido un acompañamiento decisivo y fundamental para los resultados que se obtuvieron de la gente, acompañando a la gente y acompañado por la gente, discutiendo con el sector privado cuál es el nivel de precios razonable en la Argentina y cuáles son los aumentos razonables de precios en la Argentina. En eso hemos tenido éxitos fundamentales, porque de eso que fue el 3,7 que anunciábamos en enero, el último valor para el IPC nacional ha sido 1,8. Y yo observo que esa desaceleración sigue, y observo que incluso los privados, el otro día veía que un privado hablaba de 1,5 para este mes. La verdad que no tengo el número, pero y último comentario, Daniel. Algunos agarraron el 3,7 o por caso el 6 que decían que había en el mes de enero y lo multiplicaron por 12 para decir que la inflación en la Argentina era del 40%, 50%, 60%. Como dijeron que las paritarias iban a estar en esos niveles. Nada de eso se vio, es el país ficticio que tratan de inventar para que los argentinos pensemos que todo va mal y que va a ir peor. 11:04, estamos en diálogo con el ministro de Economía, Axel Kicillof, que gentilmente esperó el informativo. ¿Nos escucha bien, ministro? Sí. Bien, le planteo un par de temas más. Después del acuerdo con el Club de París, ¿se puede suponer que va a haber tranquilidad cambiaria, ya no más correcciones? ¿Qué es lo que se puede esperar en ese sentido? No, la verdad que tranquilidad cambiaria hay desde enero. No necesitamos el acuerdo del Club de París. Nosotros en enero me parece que resistimos una fuerte corrida que viene de los sectores de siempre, los que ganan cuando hay devaluación, que trataron de poner el dólar, bueno, por lo que si uno lo se guiaba por lo que decían en la tele, lo querían poner en 20 pesos. Si uno observaba el comportamiento del mercado y se armó una escalada y esa escalada se detuvo de cuajo y el Banco Central tomó control del mercado cambiario, cosa que sigue y que bueno, la gente está mirando si el tipo de cambio sube cada día, cuánto, pero la verdad es que nadie duda que esté el gobierno en control de la cuestión cambiaria. El Club de París lo que sí, y ya estamos teniendo novedades todos los días, está viniendo gente, no sé si hoy o mañana, de la Unión Europea, muchísimos empresarios que al haberse liberado la posibilidad para ellos de obtener crédito de sus agencias gubernamentales, que estábamos todavía en la negociación del Club de París, pero a partir de haber firmado el acuerdo y de que se realice el primer pago ahora en julio, se van a liberar créditos muy favorables para empresas de origen de los 19 países del Club de París para invertir en la Argentina. Eso efectivamente debería redundar en entrada de divisas si se concreta, pero sobre todo en impulso a la inversión, lo cual afecta a la actividad económica y son más datos favorables para el segundo semestre. Ministro, viene dentro de pocos días el pago del medio aguinaldo y hay varios sindicatos que están pidiendo una vez más subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. ¿Hay alguna posibilidad en ese sentido? Nosotros, por supuesto, como lo hemos dicho siempre, todas las propuestas, en la medida en que sean sostenibles, son analizadas. Yo, con respecto al impuesto a las ganancias, ya lo planteé en múltiples oportunidades. Por supuesto que el que venga con alguna idea al respecto tiene que primero explicar cuál va a ser el impacto fiscal de la medida. Segundo, cuál va a ser el impacto distributivo de la medida, porque esto es política económica. Y tercero, cuál va a ser el impacto económico en el consumo. Porque si hablamos de cuestiones fiscales,
todo el tiempo el gobierno está recibiendo pedidos del sector privado, de los sectores, de todos los sectores, por modificaciones en el esquema impositivo. Ayer nomás venía una empresa a decirme que cambiáramos el régimen de ganancias para empresas, de amortización de bienes, es decir que eso está permanentemente en estudio. Ministro, se suma a la conversación Jorge Elías con una consulta. Ministro, muy buenos días. Anoche el embajador de Brasil en la presentación del Mundial aquí en Buenos Aires habló del acuerdo firmado justamente entre la Argentina y Brasil, esto para frenar la caída del intercambio automotor sobre todo. La pregunta es, ¿resuelve esto el parate de la industria local? Mira, desde que nosotros observamos una caída en las ventas de coches, que marcamos este factor como un factor central, un problema de demanda externa, o sea, de caída de las exportaciones, particularmente a Brasil, que es el principal destino de exportaciones de todos los sectores, pero de automotriz. Mira, nosotros tenemos un intercambio de 19.000 millones más o menos de importaciones de Brasil, 15.000 millones de dólares el año pasado, 15.000 millones de dólares de exportaciones a Brasil, y aproximadamente la mitad, más de la mitad, está representado por el intercambio del sector automotriz, autopartes y vehículos que van a Brasil y que vienen de Brasil porque por las decisiones privadas de las terminales y de las grandes marcas de autos, muchos de los productos que se producen en la Argentina se consumen en Brasil y viceversa. Sí. Entonces es central este factor para explicar cómo viene el sector, porque si la demanda de Brasil cae y la producción acá necesariamente se va a ver afectada. Lo que hemos firmado es muy importante porque lo que indica, y este es un acuerdo entre privados, son los porcentajes de participación de los autos argentinos en el mercado brasileño y de los autos brasileños en el mercado argentino. Esto representa un incremento de la participación ya en el segundo semestre. Entonces, al incrementarse, que puede ser entre un 10 y un 20%, la participación de autos argentinos en el mercado brasileño, evidentemente va a representar más ventas para la industria local. Sí, es una noticia que va a afectar inmediatamente. Por supuesto que es de instrumentación privada y los dos gobiernos son de alguna manera garantes de que este acuerdo se cumpla, porque también implica participación brasileña contra otros orígenes de autos que entran a Argentina para venderse acá, y eso es algo que también vamos a vigilar nosotros. Y más que todo la preocupación es por las suspensiones de trabajadores que se han producido. Bueno, pero pongamos las cosas en su lugar. La verdad que el año pasado en Argentina se produjeron más de 900, se vendieron más de 900.000 vehículos, lo cual es el récord histórico. Podrán algunos hablar bien o mal de este gobierno, pero es el récord en toda la historia argentina en producción, ventas, importación y exportación. O sea que cualquier número prácticamente comparado con el año pasado representa una caída, porque esos son números difíciles de igualar. Ahora, cuando uno observa la evolución de la industria en estos 10 años, voy a hablar de memoria, pero en 2003 creo que se produjeron 170.000 autos en la Argentina, producto de la crisis de 2001. Y durante estos últimos 10 años hemos llegado a 700.000, 800.000 vehículos, pero las suspensiones, la falta de horas extra, hay que ver si se miden con respecto a lo que pasó el año pasado, que efectivamente lo del año pasado se explicaba también por una demanda que explotó en Brasil. Entonces, a mí me preocupan más que las suspensiones o las horas extras, los despidos. Yo lo digo simplemente para ponerlo en un marco de análisis objetivo. La verdad que ninguna empresa ha anunciado despidos, las terminales. Sí tuvimos algunos eventos, muchos vinculados con el mundo de lo sindical, ¿no? Está claro. Ministro, hay un tema importante en el día de hoy que es la regulación de las tasas de interés, y tengo dos repercusiones exactamente opuestas. Por un lado, CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, dice que es muy bueno porque va a reactivar el consumo, y por otro lado, algún banco dice todo lo contrario, que pone en riesgo el consumo. ¿Un banco lo dice? Algunos, sí, voceros bancarios, porque dicen que se va a complicar el fondeo de las cadenas de electrodomésticos. Mira, te agradezco el comentario, te agradezco que reproduzcas las dos campanas. Yo creo que ningún banco salió a hablar del tema, porque todo el mundo sabe que este gobierno tiene un compromiso, antes que nada, con la gente. Y hemos detectado
que el sector financiero, compuesto por diferentes actores. Por un lado están los bancos, por otro lado están las financieras formales, después están esos créditos ya efectivos, ya no sé los nombres de estas empresas, que son para aquellos créditos más pequeños a sola firma. Después hay todo un sector también vinculado al sector financiero, que es el de las cuevas, que descuentan cheques, o sea, todas actividades ilegales, pero vinculadas al sector financiero. Y esta medida es muy importante porque es una medida de defensa de los consumidores, o sea, de los que toman crédito. Y lo que nosotros detectamos es que había dos tipos de abusos en términos de los créditos. Por un lado, montados sobre el incremento de la tasa de interés, que efectivamente aumentó la tasa de interés, se hizo algo que es multiplicar esa tasa de interés, que es como se fondean los bancos, que es una tasa que cobra el Banco Central, o dicho de otra manera, a lo que presta el sistema bancario, al sistema bancario del Banco Central, y esa tasa la multiplicaban por números inverosímiles, ¿no? Si le prestaban a 25, cuando te daban un crédito te cobraban 200%, en una combinación de tasa muy alta y comisiones de todo tipo que empezaron a proliferar para incrementar el costo del crédito. Dicho de una manera más sencilla, el sector financiero tomaba plata a 20 y pico y la prestaba a 200. Entonces, ese tipo de abusos es el que el Banco Central, con la regulación que sacó en el día de anteayer, está limitando, tanto en comisiones y en otros gastos bancarios que se convierten en el llamado costo financiero total, como en los niveles de tasa que puede cobrar en relación con las tasas de financiamiento oficial. Lo que nosotros queremos impedir es que se forren de plata, ¿no?, a costa del bolsillo de la gente. Entonces a mí no me extraña que cuando uno dice, que pasó también con precios cuidados, cuando nosotros dijimos, estos son los precios razonables para cobrar y se hizo en un marco de acuerdo, dijeron, se va a desabastecer, y sacaban esas fotos tomando un centímetro de góndola con un zoom de 2000, para que pareciera que las góndolas estaban vacías, que Precios Cuidados era un fracaso. Precios Cuidados no es un fracaso. Y esto que ha sacado el Banco Central, que es regular las comisiones y regular las tasas que puede cobrar el sector financiero, tampoco va a ser un fracaso. Lo que sí les queremos decir es que a los defensores de la usura, que tengan cuidado porque hay un Estado que va a vigilar. No se puede reproducir condiciones de usura en la Argentina, no podemos permitir que se cobre cualquier cosa a la gente en nombre de que hay mucho lío, el gobierno hizo tal cosa. La responsabilidad del gobierno es cuidar a la gente de los abusos del sector privado, particularmente el sector financiero, que sabemos que ha llevado hace poquito una crisis mundial por los abusos que hacía. Muchas gracias por esta charla, le hemos sacado el jugo todo lo que se pudo, porque valía la pena, no siempre tenemos la chance de conversar de temas generales. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y mucha suerte ahí en Brasil, Víctor.